¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entender si nadie me lo explica? Presentamos ¿Difícil de entender? La actriz norteamericana Eleanor Powell dijo alguna vez: lo que somos es el regalo de Dios para nosotros. En lo que nos convertimos es el regalo de nosotros para Dios. ¿Estás de acuerdo con esta declaración? Por su parte, el crítico literario y novelista Lewis dijo acerca de Dios: un hombre no puede reducir la gloria de Dios al negarse a adorarlo, lo mismo que un lunático no puede apagar el sol al rayar la palabra oscuridad, en las paredes de su celda. En el programa anterior planteamos las siguientes inquietudes: si Dios es poderoso, si Dios es omnisapiente, si Dios es amor finalmente, ¿por qué permite tanta maldad? Y también hablamos del por qué en la Biblia se presenta aparentemente un Dios amante, bueno, consejero, en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo un Dios tirano, un Dios que manda matar a multitudes. Y todo eso gracias a nuestro invitado en el programa de este espacio del estudio de la Palabra de Dios. Hoy, una vez más, junto al pastor Vicente Orellana, seguimos hablando de Dios el Padre, y estamos seguros que usted tiene inquietudes que precisan de respuestas específicas. Bienvenido, pastor, y gracias por aceptar una vez más el desafío de este programa. Samuel, es un placer inmenso estar contigo nuevamente y me siento agradecido a Dios por poder compartir un momento tan especial. Hemos pasado momentos agradables. En realidad, estudiar la Biblia es fascinante. Me siento feliz. Sin duda, sin duda. Y ese es justamente el propósito de poder llevar esta experiencia de gratitud, de abrir la palabra de Dios cada día a usted donde escucha y participa de este programa. Le recordamos que si deseas una copia de este espacio, de este programa, pues escríbenos y será un gusto atenderlo. ¿Estamos listos, pastor, para las preguntas? Listo, Samuel. Podemos comenzar a compartir un poquito lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para nuestros oyentes. Efectivamente, el tema de hoy, Dios el Padre. Bueno, Dios el Padre envió a su Hijo para salvarnos del pecado. Esto todos los afirmamos y todos lo conocemos. Y Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué no se ahorró Dios esta decisión de exponer a su Hijo y eliminó a Satanás de una? ¿No cree que Dios debió terminar el pecado desde el momento que empezó allí en el cielo con Satanás? Esta es una pregunta bastante difícil de contestar. A manera de anécdota, un pastor decía: muchas veces en vez de pedir iluminación a Dios, estoy pidiendo eliminación de alguien, decía. Es verdad, porque tenemos es más fácil eliminar, ¿no? Mire, hay algo que nosotros encontramos en la Escritura y que es maravilloso, y quizás ese es ese versículo que nos mueve a sentir lo que Dios tiene para con nosotros, y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, eliminar a Satanás hubiera sido fácil. Exacto. Pero Dios está tratando con seres que tienen pensamiento, que razonan y que siempre tienen una respuesta, quieren algo que se diga: por esta razón hice esto. En el momento que surgen los problemas, uno no sabe quién tiene la razón. Y el universo entero estaba pendiente del problema del cielo, y no se podía definir si Dios tenía la razón o Satanás tenía la razón. Al no haber razón, había que dejar que se desarrolle el problema de la maldad, el problema del pecado. No se podía mostrar quién es inocente y quién es culpable. Y esto es lo mismo, es un principio jurídico. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el universo se creía que Satanás era inocente y que él estaba haciendo algo bueno y que Dios era un tirano. Por eso Dios permitió que se desarrolle el pecado, para que pudiéramos entender
el amor y la bondad de Dios. Este es prácticamente el principio básico de esta pregunta. Qué importante es entender esto, porque tal vez nosotros diríamos, si Dios permitió, ¿por qué yo soy la parte pasiva de esa permisión de Dios? ¿Verdad? Porque si Dios hubiera eliminado de un momento y de una raíz, y en el primer momento y en el acto que apareció, pues tal vez nosotros no estaríamos sufriendo. Esa es una de las conclusiones que muchos piensan. No estaríamos sufriendo, pero seguiría las dudas acerca del Dios Exacto. Todopoderoso. Y usted no puede servir a alguien en quien no confía. No se puede servir a alguna persona que no tenemos confianza y tranquilidad. Y pienso que en las cosas de Dios nosotros necesitamos tener confianza en el Dios Todopoderoso. Porque nuestra relación, así como Él lo manifestó en San Juan 3:16, es amor, también nosotros tenemos que tener esa relación de amor y no de temor. Correctamente, correctamente. ¿No? Si Dios es amor, Dios espera que nosotros amemos. Dios espera que sea una respuesta única a través del amor. Es como en una pareja, ¿no? Una pareja es feliz si los dos responden al mismo amor. Si el hombre ama a su esposa y la esposa ama al esposo, ese amor hace felicidad, ese amor trae paz, ese amor trae unidad, confianza, seguridad entre ellos. Es la misma situación en el caso de Dios. Bueno, aquí tenemos la siguiente pregunta. Y como alguien diría, comienza a subir de calibre, pastor, ¿eh? Pero usted está bien preparado para recibir las balas, ¿eh? Bueno, tratamos por lo menos de defendernos y salir a flote. Bueno, dice la siguiente pregunta. Veo que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y también a un Dios Espíritu Santo. Esto lo vimos en el tema de la Trinidad. Pero la Biblia no habla de un Dios Madre. Obviamente, puesto en comillas, por así referir la expresión. ¿No cree que bajo el concepto de familia está faltando un integrante? ¿O el Espíritu Santo cumple este rol? Bueno, esto del Dios Madre mayormente viene en las mitologías paganas. Los paganos siempre tenían una diosa, tenían alguien que representaba a una dama. En la mitología babilónica había Ishtar, la diosa de la luna. Entre los egipcios estaba Isis, que era la madre de Horus, que era el sol, o era también la esposa de Osiris. Entre los griegos estaba Afrodita, que era la esposa de Zeus. En nuestro tiempo todavía hay diosas. En el hindú está Lakshmi, que es la diosa exótica. En África está la Mami Wata, que todo esto tiene que ver con diosas, ¿no? Damas tienen que ver con esto. Ahora, esto ha traído bastantes dificultades. En el cristianismo, mayormente no ha aparecido esto. Siempre se ha aparecido Dios Padre, se presenta al Hijo y también al Espíritu Santo. En realidad, en la Biblia no aparece una diosa. Y ahí que tal vez en ese vacío que la palabra de Dios no menciona de forma directa, como usted lo dice, tal vez hay una tendencia de hacer de la madre de Jesús, quien fue María, ¿verdad? Alguien que obviamente tuvo la oportunidad de tener la concepción por medio del Espíritu Santo, pueda tal vez en cierta manera mezclarse esa concepción de ponerle a un nivel de Dios. Inclusive el concepto popular es que ella es una intercesora inclusive entre el hombre y Dios. Bueno, cuando el cristianismo comenzó a desarrollarse, vino lo que se llama el sincretismo religioso. El sincretismo religioso, y en especial en el tiempo de Constantino, cuando se quiso adaptar el cristianismo al paganismo. Al unir esto, entonces vino una transformación. Los dioses paganos fueron reemplazados por personajes del cristianismo. Aparece San Pedro y se le pone allí reemplazando a un dios pagano. Y ahora se reemplaza el paganismo por personas del cristianismo. Y ahí comienza lo que se conoce como la mariolatría. ¿No? Esto empezó en el primer concilio ecuménico, en el concilio de Nicea, por los años 325, donde se
prácticamente se legalizó el cristianismo romano, ¿no? Porque el cristianismo romano no surgió al comienzo. El cristianismo romano fue desarrollándose hasta que cambió todo esto. La mariolatría se efectúa ya en el Congreso de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Y es así como aparece ya una dama en lo que es la adoración. Efectivamente, qué interesante esta explicación histórica que nos hace entender mucho más de este aparente vacío que la Biblia no presenta al Dios Madre. Ahora hay algo interesante, La Iglesia de Roma, yo no quiero tocar mucho lo que es Roma, porque yo respeto mucho y quiero decirte con todo mi corazón, yo no tengo nada contra la Iglesia Católica Romana. Yo nací siendo católico romano, mis padres, mi familia, católicos romanos, y yo les digo, es una iglesia que uno debe respetar. Uno no ataca a las personas, no, pero las enseñanzas que tiene cada una de ellas, uno tiene que saber diferenciar, saber entender lo que nos han enseñado a través de los años. Como la Iglesia Católica Romana tiene dos fuentes a las que se basa como principios de enseñanza. La primera es la Escritura y la segunda es la tradición. Entonces, es a través de la tradición que se pone en la Iglesia todos estos cambios, estas cosas. La mariología que aparece allí. Esto viene y se origina lo que se llama el culto a María. El culto a la bienaventurada Virgen María. La Biblia siempre trata con respeto a la bienaventurada Virgen María, ¿no? Yo no tengo nada, al contrario. Nosotros los cristianos deberíamos tratar con respeto a la bienaventurada Virgen María. Pero de tratar con respeto a pasar a adoración o veneración ya es diferente, es totalmente diferente. Y acaba de llegarnos un comentario y nos dice, bueno, finalmente creo que debemos entender el concepto de familia bajo la naturaleza y lo que Dios estableció, y no bajo la naturaleza de Dios que siempre se le ha limitado a nuestro conocimiento. ¿Qué le parece este comentario? Bueno, es verdad, nuestra mente es finita y difícilmente podemos dar alguna interpretación, porque lo único que podemos decir es lo que está revelado en las Sagradas Escrituras. Si salimos de las Escrituras, ya todo eso es riesgo. Podemos entrar en la tradición. Exactamente. Muy bien. Tengo la imagen de Dios Padre como un ser estricto. Es más, la Biblia dice que Dios nos ama, porque su naturaleza es amor. Entonces, ¿por qué nos castiga? Bueno, parece que esta persona no escuchó el programa anterior, pastor. Bueno, no importa, podemos compartir un poquito. Les digo, Dios a sus hijos disciplina. El que es hijo de Dios tiene que estar dispuesto a recibir las bendiciones de Dios, pero también tenemos que aprender a recibir las correcciones de Dios. Para ser hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es recibir. Como dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo. Nosotros somos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y este es el primer paso para poder empezar una vida cristiana. El cristianismo se empieza a través de la aceptación. Cuando yo acepto, cuando creo y acepto, comienza una nueva vida. Ahora, si yo soy hijo de Dios y vivo bajo la protección de Dios y estoy haciendo cosas impropias, Dios va a actuar. Claro. ¿No? En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Y entonces, si es mi Padre Dios y yo no estoy caminando bien, Dios va a actuar, Dios va a obrar. No porque me esté castigando en sí, es porque Dios quiere el bienestar mío. Y muchos de nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, estamos encerrados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser.
Y creemos que si Dios actúa para mi bien, yo me enojo. Me enojo, dijo, que si yo sirvo a Dios, ¿por qué Dios tiene que castigarme? Porque algo debes cambiar, algo tiene que estar mal en nuestras vidas y Dios nos da una pequeña lección. Y ahora en el libro de Hebreos, en el versículo 7 dice, si soportas la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si nos deja sin disciplina, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Dios nos disciplina porque somos sus hijos, no somos unos bastardos, somos hijos de nuestro Dios. La disciplina es para bien. Y acaba justamente de recordar también un servidor lo que escuché en anteriores, y tal vez su comentario va a ser muy oportuno. Recibí, por así decirlo, una información que me ayudó muchísimo. Que disciplina con discipular comparten la misma raíz. Sí, es verdad, es verdad. Es que la disciplina forma, la disciplina va haciendo a las personas. Yo crecí en un hogar muy lindo. Mi padre, un hombre bueno, un hombre que siempre trataba lo mejor para nosotros. Cuando hacíamos algo impropio, a veces nuestro padre nos castigaba. Yo recibí muchas veces castigos y soy de los hijos antiguos, de esos que nos daban por lo menos 20 correazos para aprender. Y yo nunca... Como alguien dijo, era el psicólogo de la casa, ¿no? Exactamente. Ahora, yo recuerdo un episodio muy especial. En casa éramos 12 hermanos y un día mi padre compró una bicicleta. Y cuando él llegó con la bicicleta, yo era el mayor, y mi padre me dijo, hijo, esta es la bicicleta, tú lo vas a responder por ella. Y ese día fue fiesta. Era una de esas bicicletas antiguas que tenía parrilla delante, parrilla atrás. Era un lujo. Era un lujo. Y cuando fuimos a probar, mis hermanos, los más que pudieron, se subieron en la bicicleta. Y mientras manejábamos, de pronto la bicicleta entró en un hoyo y se desequilibró, pero de pronto un grito de una de mis hermanas, una de las pequeñitas, gritó mi dedo, y yo paré. Cuando bajamos, mi hermana había puesto su pie ahí en los radios de la bicicleta, estaba sin zapatos y se había volado el dedo de su pie. Oh, ese fue un momento horrible. Yo miré, yo dije, oh, si papá nos ha castigado por cosas tan simples, oh, ahora mi padre me mata. Yo busqué el dedo, encontré el dedo de mi hermana y fuimos con ella al hospital, en la ambulancia. Y cuando yo llegué, dije al médico, doctor, por favor, pon el dedo de mi hermana. Y el médico miró y dijo, no hay cómo, y echó el dedo. Yo ese día dije, es el fin de mi vida, se acabó. Salí de casa, me huí y fui ahí a un mercado. Cuando llegué al mercado, había gente durmiendo tapada con cartones. Yo conseguí mi cartón y me tapé. Y cuando estaba allí, como a las 3 de la mañana, alguien levantó mi cartón. Era mi padre. Cuando yo le vi, dije, es el fin. Mi padre me miró y dijo, ¿qué haces aquí, Vicente? Yo dije, papi, no era mi culpa. Claro. Y mi padre me levantó del lugar, me abrazó y me dijo, hijo, vamos a casa. Yo sé que no era tu culpa y has sufrido demasiado para seguir sufriendo esta noche. Oh, mi amigo, mira, Samuel, tú no tienes idea. Yo nunca sentí más el amor maravilloso de un padre, que el castigo no fue algo duro. Exacto. El castigo fue una palabra de amor. Y Dios castiga de diferente manera. Así es. A veces te trata con amor, otras veces es necesario una correa. Es verdad. Y esto está muy unido, y creo que ya esta pregunta ha sido respondida, porque si Dios es muy bondadoso y bueno, ¿por qué existen entonces muchos mendigos y necesitados? Esa es otra pregunta difícil. Mira,
Yo estuve en Cuba, tenía unas conferencias allá. Cuando estaba allí, es interesante el gobierno socialista. El gobierno socialista lo que te da es comida, educación, medicina, vivienda para todos por igual. Y uno dice, si todas las personas tienen todo por igual, no debe existir personas que mendigan, personas que no tienen. Y yo te digo algo que realmente me hizo pensar, es que no es en sí la pobreza una situación que Dios lo causa, es la misma sociedad y las mismas personas que hacen esto. Hay un texto en la Biblia, el Salmo 37, verso 25, dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¡Qué maravilla! Ese es Dios. Dios no quiere pobreza. El problema son nuestros sistemas. Efectivamente, y también tenemos la declaración, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, cuando casi lo mismo le preguntaron a Jesús y dijo que realmente Él permitía la existencia, por así decir, de pobres, porque realmente era una prueba para que el ser humano pueda ejercer misericordia también con ellos. Correcto, correcto. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios maravilloso. Dios nos creó para ser salvos del pecado y sus consecuencias, pero ¿por qué nos sentimos encadenados, débiles frente a la tentación o incluso no podemos olvidarnos del pecado? Bueno, aquí estamos tratando un tema muy delicado y es el problema de la naturaleza humana. Los seres humanos somos una extraña mezcla de bondad y una mezcla de problemas, ¿no? A veces actuamos de buen corazón y hacemos las cosas bien, y otras veces en nuestro corazón hay cosas que nos llevan a la venganza, que nos llevan a actuar de manera diferente. El apóstol Pablo, él habló acerca del hombre carnal y del hombre espiritual. Dice, el hombre carnal es aquel que no hace la voluntad de Dios, es el hombre que no está de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Que se deja guiar por sus instintos y no por el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra mente va a ser diferente. Pero si no somos guiados por el Espíritu de Dios, lo que vamos a tener es conflictos, y conflictos emocionales, conflictos que en vez de darnos paz nos va a traer dificultades y problemas. La Biblia menciona en el mismo libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que si tú quieres ser diferente y quieres actuar diferente, tienes que someterte al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios produzca el cambio en nuestras vidas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!